en esta segunda parte de la mesa, y que tiene que ver con presentar, explicar o divulgar un poco lo que contiene la guía, quiero partir de tres ideas que ya han sido enunciadas por Ana, que son ideas para no olvidar y que además pertenecen a los fundamentos sobre los que se construye esto que llamamos la vigilancia colectiva. La primera es la delimitación conceptual. ¿Por qué decir que la vigilancia colectiva es vigilancia epidemiológica en el trabajo? No ha sido un capricho, ni es una cosa fortuita. Nosotros entendemos que cuando en la normativa el legislador dice que hay que desarrollar por parte de los servicios de prevención la vigilancia colectiva, entendemos que está refiriéndose al cometido de la vigilancia epidemiológica. Y como estamos dentro de un escenario y del ámbito laboral, estamos hablando de vigilancia epidemiológica laboral. Y las razones para hacer esta equiparación son fundamentalmente el que la vigilancia epidemiológica y la vigilancia colectiva, el objeto de conocimiento son los problemas de salud y las causas o determinantes de esos problemas de salud que ocurren en una población, en este caso población de trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, siempre que aparecen los dos pilares de enfermedad, enfermos, en poblaciones, en este caso población trabajadora, estamos hablando de ciencia epidemiológica. Y la segunda razón es que el método es común, es decir, el método de la epidemiología. En este sentido es por lo que hemos equiparado el concepto de vigilancia colectiva de la normativa con el cometido de la vigilancia epidemiológica en el trabajo. La segunda idea que quiero resaltar se refiere a de quién es responsabilidad realizar la vigilancia epidemiológica en el trabajo y quién tiene competencia para hacerlo. Nosotros entendemos, y eso queda expuesto en la guía, que la vigilancia epidemiológica al trabajo es una responsabilidad de la empresa. A pesar de que la normativa lo haya enunciado dentro de las actividades sanitarias de los servicios de prevención, es imposible desarrollar vigilancia epidemiológica en el trabajo si no hay asunción y liderazgo y compromiso desde la empresa por realizarla y con la participación de todas las disciplinas y especialidades preventivas. Esto no es una tarea exclusiva ni principal del área sanitaria. No quiero con esto exculparla, pero es que es imposible desarrollar la vigilancia epidemiológica en el trabajo si se quiere realmente hacer sin la asunción por parte de la empresa y la participación de todas las disciplinas preventivas. Y una tercera idea es la finalidad. Vigilancia epidemiológica significa información para la acción. Por lo tanto, no es información para el estudio, para la investigación pura, es investigación para la acción preventiva en este caso. También otros, o para quitar un poco de miedo o para solucionar equívocos, dentro de lo que es la ciencia epidemiológica y dentro de lo que es el conocimiento de la epidemiología, la vigilancia epidemiológica en el trabajo, la vigilancia epidemiológica en general, es una aplicación concreta de el conocer y la forma de conocer del método epidemiológico. Pero lo que sí quiero decir es que no interpretemos, sobre todo a nivel de los servicios de prevención, que para hacer vigilancia epidemiológica tenemos que estar enfrascados en diseños epidemiológicos o estudios epidemiológicos complejos. No. La información para la acción requiere herramientas sencillas, diseños sencillos, metodologías sencillas. Son las que hacen falta a nivel de los lugares de trabajo en los que trabajáis vosotros. Ya quedará a otros niveles los que tengan que desarrollar estudios epidemiológicos, que fundamentalmente suelen ser los ámbitos de agencias o el ámbito universitario. Pero esto no quiere decir, sin embargo, que la vigilancia epidemiológica no tenga que ser rigurosa. La vigilancia epidemiológica sigue y respeta los principios del método epidemiológico. Es decir, desde el momento en que la vigilancia epidemiológica nos vamos a tener que ver y manejar con mediciones de problemas de salud, de estados de salud, de causas, de exposiciones laborales, de condiciones de trabajo, todo lo que supone medir
requiere, como bien ha dicho antes Ana, saber si estamos midiendo lo que realmente hay que medir. Y aquí nos tenemos que ver con los problemas de la validez o la reproductibilidad de estas mediciones y sobre todo cuando hacemos comparaciones. Entonces, que es el meollo del método epidemiológico, también participa de él la vigilancia epidemiológica y debe respetarlo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tendremos que empezar a ser cuidadosos cuando utilicemos datos, comparemos datos y saquemos conclusiones. Bien, entrando ya de lleno en lo que serían ¿cuáles son las principales demandas con las que se puede enfrentar en vigilancia epidemiológica hoy en día los servicios de prevención? Porque esta guía hemos pretendido que sea vigilancia epidemiológica que pueda ser desarrollada por los servicios de prevención, no por Osalan o agencias similares, sino por servicios de prevención en los lugares de trabajo. Nosotros hemos enunciado en la guía, y los tenéis aquí expuestos, algunas de estas demandas a las que se puede enfrentar un servicio de prevención, pero seguro que no son exhaustivas, es decir, que habrá otras que surgirán, y tampoco hemos pretendido ser exhaustivos, y posiblemente igual no hemos acertado en todas ellas. Pero sí nos parecía, por la experiencia que hemos ido viendo en contacto con todos vosotros, pues que este son el tipo de situaciones que se suelen dar y en las que se puede desarrollar desde las habilidades y competencias de los servicios de prevención. Vamos a ir desglosando algunas de las más importantes. Yo diría que la más frecuente actividad de vigilancia epidemiológica que se puede hacer en los servicios de prevención va a ser la descripción epidemiológica, que es, digamos, una parte de la epidemiología como muy consolidada, como muy conocida, ya muy establecida. Siempre que hablamos de describir epidemiológicamente problemas de salud, problemas de exposición, determinantes o causas, siempre que estamos hablando de esto, tenemos que tener en cuenta que la descripción epidemiológica tiene tres ejes fundamentales, que son la persona, el lugar y el tiempo. Es decir, características o atributos, bien de la persona, en este caso trabajadora o trabajador, bien del lugar y bien del tiempo, que nos interesa conocer y distribuir esos problemas de salud, esos problemas, esas condiciones de trabajo, esos problemas de exposición, en función de estos diferentes atributos o variables que les vamos a llamar. Porque esto, cuando lo hacemos, nos empieza a dar luz sobre los problemas, nos permiten delimitar los problemas, aproximarnos a sus orígenes. Bien, la forma de hacer esto, las medidas habituales que se utilizan, pues son, la más sencilla de todas es el recuento, es decir, número de personas, número de casos. Podemos utilizar medidas ya un poquito mejores, que es utilizar proporciones. Bien, vamos a utilizar en otros casos estadísticos, como medias o medianas, o distribuciones de variabilidad, o tasas, en las que ya estamos relacionando el número de casos respecto a la población en la que pueden surgir esos casos. ¿Y la forma de presentar esta descripción epidemiológica? Pues seguro la habéis manejado todas vosotras o todos vosotros en algún momento. Lo más habitual suele ser tabular los datos, es decir, presentar tablas. Sabemos todo el mundo por experiencia que cuando empiezas a meter más de 4 columnas y 3 filas y se te van las celdas, ya se te empieza a poner borrosa la información. Por eso los gráficos ayudan mucho más a visualizar a veces problemas, y es una herramienta que utilizamos y que es necesario utilizar en descripción epidemiológica, o bien los mapas. Bien, en todos los tratados de epidemiología podemos encontrarnos diferentes clasificaciones de lo que son estudios descriptivos. Yo no quiero entrar ahora en ello, no es el momento, tampoco la guía lo ha pretendido, porque no es un libro de epidemiología, no pretende ser un manual de método epidemiológico, porque hay muchos a los que echar mano. Pero dentro de estos estudios descriptivos, que como digo son los que más al alcance y los que con más frecuencia se van a utilizar en servicios de prevención, pues podemos tener las series de casos, estudios con datos agregados, que son datos que a vuestro nivel van a ser posiblemente más fáciles de obtener que datos individualizados, forma de describir estos datos agregados en función del tiempo, en función del espacio. Los estudios descriptivos o de prevalencia es algo que dentro de lo que es
la práctica médica se suele hacer mucho, es decir, cuando vosotros habéis realizado los exámenes de salud a lo largo de un año y empezáis a ver los resultados de salud de ese grupo de trabajadores que tenéis y los relacionáis con determinadas características del puesto de trabajo, de las condiciones de trabajo, de la exposición o de otros factores, estamos haciendo una descripción transversal. Esto es un estudio descriptivo transversal. Otra cosa es que si nos empezamos a hacer preguntas, pues habría que ajustar en el rigor para poder de ahí sacar conclusiones mejores o peores. Pero eso es un estudio transversal, ¿no? Y estas son cosas que seguramente las hacéis frecuentemente. Tenemos también los diseños ecológicos, que detrás de esta palabra muy rimbombante se esconde simplemente utilizar datos agregados o bien correlacionar datos agregados de salud con, por ejemplo, exposiciones o cambios normativos o formación de los trabajadores o cualquier intervención preventiva que se puede estar desarrollando, bien en una empresa o comparar entre múltiples empresas, ¿no? Bien, yo sí quiero dar importancia a un tipo de estudios que son los de casos y series de casos, que dentro de la pureza de la epidemiología analítica, aquella que va buscando identificar las causas de las enfermedades, pues son los que aparecen siempre en el nivel más bajo de validez. No les conceden validez a los estudios de casos y series de casos, porque es muy difícil, porque precisamente al ser solo series de casos no tienen grupos de control, es muy difícil de ahí hacer inferencias sobre las causas. Pero yo creo que dentro del nivel en el que nos estamos moviendo, las series de casos son muy importantes. Una serie de casos es un grupo de personas que experimentan un mismo trastorno de salud y por analogía, una serie de expuestos es un grupo de personas que experimentan una misma exposición. Y lo mismo que estudiamos series de casos, podemos estudiar series de expuestos. Y este es un tipo de cosas que podemos hacer desde los servicios de prevención en los lugares de trabajo. Son accesibles en la práctica de la vigilancia de los servicios de prevención y evidentemente son estudios descriptivos. Muchas veces es el primer paso para poder investigar problemas de salud en el trabajo y nos generan las hipótesis que luego debemos estudiar de otras formas. Pero a pesar de que, como os he dicho, dentro de el escalafón de rigor y de validez para el estudio de las causas dentro de la epidemiología analítica, o que no están muy valorados, están valorados, digamos, en la parte inferior, yo sí diría que a veces permiten conocer las causas de los problemas, aunque no tengamos grupos de control. Sí nos permiten. Y esto ocurre cuando la asociación entre la exposición y el efecto es muy fuerte. Y la exposición es muy frecuente entre los casos, pero sin embargo es prácticamente inusual o infrecuente en la población de la que proceden los casos. Esto es el caso de Percival Pott cuando estudió el cáncer de escroto. Percival Pott no cogió ningún grupo de control para decir es que el hollín que impregna la ropa y la piel de estas personas es la causa de este cáncer, sin saber luego que había un cancerígeno concreto detrás. No había ningún grupo de control, ni pretendía tenerlo. Y lo que ocurría es que la exposición era tan frecuente entre los casos y tan infrecuente en la población, que no era caso, de la que surgían los casos, que te lleva a poder intuir cuál es la causa. Y otra aplicación muy frecuente en la que todos los que trabajáis en los servicios de prevención, seguro que os habéis visto implicados, son las investigaciones de accidentes de trabajo. Las investigaciones de accidentes de trabajo es una investigación de casos y de series de casos. Las estadísticas descriptivas de accidentalidad, como los índices de incidencia, índices de frecuencia y todo esto, sirven, pero sirven poco para descubrir las causas inmediatas de los accidentes de trabajo. Las causas inmediatas de los accidentes de trabajo, todos los que habéis estudiado seguridad y todos los que se dedican a esta materia, se sabe que se investigan según unas metodologías de investigación de casos de accidentes de trabajo. Entonces, yo creo que en el escenario en que nosotros movemos, las series de casos y el estudio de casos tiene su importancia y su relevancia. Dentro también de los estudios descriptivos está el que comparemos los fenómenos de salud que ocurren en nuestros trabajadores o que comparemos las condiciones de trabajo o que comparemos las condiciones de exposición, las medidas preventivas a lo largo del tiempo.
Y esto es una descripción epidemiológica, que es muy ilustrativa porque nos hace ver problemas. En este caso, las formas más sencillas de hacer esto, yo lo que recomiendo es hacerlo mediante un gráfico, en el que en el eje de abscisas pondremos el tiempo, en la escala que necesitemos medirlo, años, meses o días, según el fenómeno de salud que se trate, y en la escala de ordenadas, pues podemos utilizar bien incidencias, bien podemos utilizar prevalencias, el indicador que nos parezca a nosotros más pertinente, y observar cómo evolucionan y ahí empezar a reflexionar y a sacar conclusiones. Sirve muy bien para estimar tendencias, sirve muy bien para poder estimar tendencias, que es una cosa que nos interesa conocer. Yo quiero conocer cuál es la tendencia que tengo en accidentalidad. Hombre, si tengo 3 trabajadores no necesito hacer gráficos, Es decir, la información como gráficos o tablas es cuando tengo que representar ya un cierto número de datos, ¿no? Evidentemente hay otras formas más complejas de poder estudiar la evolución en el tiempo de los problemas de salud y de los determinantes o causas de estos problemas, ¿no? Como por ejemplo son los análisis de series temporales, siguen siendo estudios descriptivos, pero ya tienen otras características. En principio yo creo que tienen una complejidad, pues que igual no los ponen al alcance de los servicios de prevención. Yo no los recomiendo realizar, excepto cualquiera que se encuentre con habilidades como para llevarlo hacia adelante. También tenemos los estudios de edad, periodo, edad, corte, o ya más complejos, edad, periodo, corte, introduciendo los 3 fenómenos que tienen su complejidad. Bien, dentro de la tarea de vigilancia epidemiológica, con lo que nos confrontamos siempre es que utilizamos mediciones, eso que llamamos medidas epidemiológicas de frecuencia. Mido incidencias o mido prevalencias, lo hago mediante una tasa o lo hago mediante una proporción. O mido riesgos ya relativos en las que divido uno por otro y cosas de estas. Pero lo que solemos hacer es muy frecuentemente comparar grupos. No solamente ver lo que ocurre en un grupo, sino este grupo lo comparo con otro grupo. Comparo esta sección con esta otra sección, estos puestos con estos puestos, esta empresa con otra empresa, mi empresa con el resto de empresas de este sector. Es decir, hay diferentes tipos de comparación. Cuando comparamos medidas epidemiológicas, la forma más sencilla de hacerlo es utilizar tasas crudas, medidas brutas, crudas. Es decir, el número de sucesos que ocurren en el grupo que a mí me interesa dividido entre las personas de ese grupo. Eso que es una proporción, o si lo utilizo como personas que están a riesgo en el momento, pues sería una tasa. Bien como proporción, bien como tasa, estoy utilizando una medida bruta. Y esto simplemente ya me puede dar mucha información, porque la comparación de las tasas me puede permitir comparar, obtener riesgos relativos, es decir, cuánto más en un grupo o cuánto menos en un grupo que en otro, y me permite también obtener medidas de impacto, eso que está descrito un poco en la guía, y si entramos un poquito en esas cosas, que llamamos los riesgos atribuibles, que sería cuántos de los casos que están ocurriendo son atribuibles a las condiciones de este puesto o de esta empresa o lo que sea, y por lo tanto cuántos excesos de casos tengo y cuántos podría evitar. Esto, que son herramientas relativamente sencillas y que están al alcance nuestro, está descrito en la guía y es lo que se puede hacer con tasas crudas. Pero, cuando comparéis grupos, tener en cuenta siempre el problema que puede ocurrir. Y por eso esta señal así, no solo de peligro, sino informativa, de, ojo, atención, retener esto en cuenta. Y es que los grupos que comparamos normalmente nunca son homogéneos. No son homogéneos. Los grupos en todas las variables, atributos o factores que pueden influir en un problema de salud. Esto es rarísimo, esto se da en las condiciones del laboratorio y así todo. Entonces, como no son homogéneos, tenemos que preguntarnos, bueno, no son homogéneos, pero no lo son en factores o en atributos que no influyen para nada en el problema de salud que yo estoy comparando. Vale, pues entonces eso no me va a afectar a la validez de mi comparación. Pero si vemos que no son homogéneos en atributos o características que sí están relacionados con la enfermedad, problema de salud, condiciones de exposición, lo que sea que esté estudiando, entonces tengo que tener cuidado. Este es el problema gordo al que la epidemiología ha dedicado y sigue dedicando un área de conocimiento importante, que es lo que tiene que ver con la confusión, la modificación del efecto y las formas de tratar o reducir
esos problemas. La guía no entra para nada en esa cuestión. Esto el que quiera puede entrar dentro de, si está interesado, en los diferentes tratados, pero lo que sí hemos puesto en la guía es algunas soluciones más al alcance vuestro cuando tengáis que tratar de comparar grupos y no tengáis un problema de que no son homogéneos en variables que pueden estar influyendo. Una de las primeras soluciones es estratificar, es decir, yo hago grupos por esa variable que me puede estar confundiendo o alterando las comparaciones que yo estoy haciendo, y veo lo que se llaman tasas específicas. Pero si además yo lo que necesito es una medida de resumen, pero que esa medida de resumen de la comparación entre grupos no esté afectada por el efecto de esa variable que llamamos o de confusión, entonces lo que hacemos es ajustar esas tasas o estandarizarlas. Las formas, hay métodos de estandarización, en la guía se comentan, y ahora vamos simplemente a citar algo, los métodos de estandarización que existen. Y luego tendríamos también la obtención de tasas ajustadas por métodos más complejos, multivariantes, que normalmente se fundamentan en modelos estadísticos y en estimación de esas tasas ya ajustadas a partir de modelos estadísticos de 2 o más variables, pero que yo considero que eso estaría fuera del interés de esta guía y de este ámbito. En el anexo 1 de la guía hemos descrito de una manera, pues igual, no sé, a veces puede ser hasta pueril, pero a mí nos parecía ilustrativa, los diferentes pasos a la manera de guiar a alguien que se enfrenta como por primera vez con estos problemas, de cómo realizar un análisis de tasas de incidencia y de riesgos. Entonces, descrito en 11 pasos. Está ilustrado con un caso de asma en una empresa. Y como os decía, otra de las soluciones que se puede utilizar cuando se comparan grupos es la estandarización. La estandarización, el principio de estandarización, de lo que se trata es que cuando, en este caso hay un ejemplo, dice yo voy a comparar tasas de accidentalidad de la empresa A con la empresa B o del grupo A con el grupo B, tienen diferente cantidad de accidentes un grupo y el otro, como lo veis en la primera balanza, pero sin embargo los platillos están equilibrados porque hay una diferencia también en otra variable que es la edad, en este caso, es un ejemplo, que hace que de contrapeso y por lo tanto no se refleja el exceso de accidentalidad que hay en la empresa B respecto a la empresa A. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Utilizar un mismo peso para esa variable que nos está alterando, confundiendo, distorsionando lo que estamos comparando. Entonces, de lo que se trata es de ponerle los mismos pesos de esa variable. Cuando hablamos de pesos son porcentajes de personas. Porcentajes de personas en cada grupo. Y de esa forma lo que va a ocurrir es que la accidentalidad que era mayor en esa empresa realmente va a mostrarse. Hay dos formas de hacer la estandarización o ajuste de tasas, el método directo y el método indirecto. El método directo se utiliza más cuando se comparan grandes poblaciones, es el que se utiliza fundamentalmente, por ejemplo, el Departamento de Salud, cuando hace sus estadísticas de morbilidad o de mortalidad o de incidencia de cáncer o esto. Las tasas ajustadas por el método directo se pueden comparar entre ellas. Esta es una fortaleza. ¿Por qué? Porque están utilizando el mismo juego de pesos o de proporciones, que es el de la población estándar. Y lo importante en una tasa ajustada no es el valor absoluto de esa tasa, sino la comparación de las tasas. Por ejemplo, yo puedo ajustar la tasa de accidentalidad, el índice de incidencia de Álava y de Vizcaya, mediante una población de referencia externa, y puedo comparar las tasas ajustadas de Álava contra la de Vizcaya, obteniendo si hay más o menos en una que en otra. El método indirecto ha sido mucho más utilizado en epidemiología laboral. ¿Por qué? Porque a veces, y esto suele ser una cosa que ocurre con mucha frecuencia, tú no dispones, no quiero entrar ahora en la metodología y la técnica de la estandarización, pero lo que tú no dispones son de tasas específicas por esa variable distorsionadora, no las tienes. O bien tienes poblaciones muy pequeñas, cosa que es lo que ocurre en epidemiología laboral en pequeñas empresas. Tú tienes poblaciones muy pequeñas. Entonces, lo que se hace es utilizar el método indirecto utilizando las tasas de una población de referencia. Cuando hagáis esto, no comparéis nunca las tasas ajustadas por el método indirecto de una población con la de otra, porque no
Eso no es informativo, es un error. Eso es un error. No se pueden comparar porque no están utilizando el mismo juego de pesos o proporciones. Lo que se hace es una medida de comparación que se llama razón de incidencia estandarizada, si lo que compara son incidencias o mortalidad o lo que estéis comparando, que es los casos que yo tengo en la población mía en relación con los casos que esperaría en esta misma población mía si tuviesen las tasas de ocurrencia de esa población externa que estoy utilizando. Bien, otra demanda a las que se puede enfrentar los servicios de prevención en vigilancia colectiva es la ocurrencia de agrupamientos de casos bruscos que aparecen en un momento o en un periodo de tiempo concreto y en un lugar concreto. Es decir, en mi empresa resulta que llevamos, en 3 años, hay bastantes cánceres. Hay tal problema de salud en mi empresa y no sé por dónde puede estar la causa. Esto es lo que se llama un agrupamiento de casos o clústers en la terminología anglosajona y suele ser el primer paso de exposición de la relación entre exposición y trastornos de salud y en epidemiología laboral hay muchos casos que empezaron así. El asunto es, ¿hay un exceso aparente o es un exceso real? Esta es la pregunta clave y a la que tenemos que responder. Se suele dar normalmente en un contexto de alarma y preocupación. Es muy raro que esto se dé en un contexto de relajación total. Entonces, el manejo de la alarma forma parte de la investigación de un clúster. Y el responsable son los servicios de prevención. Habitualmente solemos estar implicados los servicios de salud laboral, de prevención de riesgos laborales, departamentos de sanidad, consejerías de sanidad de las diferentes comunidades autónomas, porque este es un trabajo que se suele implicar. Pero lo que sí queremos afirmar aquí, y para esto también está esta guía, y es poner en manos de los servicios de prevención ya herramientas para empezar a enfrentarse a estas cuestiones, lo cual no quiere decir que no se recurra también a las agencias de la Administración, los organismos o departamentos de la Administración. En el dispositivo de investigación de un clúster, yo recomiendo tener siempre presente 2 componentes de la investigación. Uno es el dispositivo técnico. Esto es lo que tiene que ver con el protocolo que yo voy a seguir de actuación, los datos que voy a recoger, los pasos que voy a dar, los análisis que quiero hacer, las fuentes de datos que voy a utilizar, las consultas bibliográficas que voy a realizar. Todo esto le llamaría el dispositivo técnico. Pero hay otro dispositivo tan importante que es el dispositivo de información y comunicación. Es necesario que normalmente quien da la alarma sobre un clúster suelen ser muchas veces los propios trabajadores. Entonces, la comunicación con el que ha detectado eso es fundamental. Entonces, hay que establecer cómo va a ser esa comunicación, qué es lo que se va a comunicar, qué es lo que no se va a comunicar, qué es lo que se va a estudiar, qué es lo que no se va a estudiar, no generar falsas expectativas de que vamos a hacer un estudio aquí que no lo hace la Johns Hopkins. No, entonces esto es clave. Y el objetivo es preguntarnos, ¿existe un exceso real de casos? Y 2, en el caso de que pueda existir, ¿está asociado ese exceso con alguna exposición compartida en el medio laboral? En la guía se presenta un diagrama de pasos con diferentes fases y salidas en función de las respuestas que estemos dando. En síntesis, se trataría de una primera fase, tras la recepción de comunicación y primera evaluación, el objetivo es decidir si hay un agrupamiento y los pasos que tengo que dar. Si concluyo que no, ahí se hace un informe y se acaba. O si es que sí, la segunda etapa es evaluar la existencia de ese agrupamiento y el objetivo es determinar si hay un exceso de casos y su posible relación con la exposición laboral. Normalmente en la primera etapa suelen acabar el 90% de los clústeres porque se empieza a ver que hay datos que no coinciden y que no es pertinente pasar a la segunda etapa. Pasar a la etapa 3 o etapa 4 ya necesitaríamos realmente que estamos ante un exceso de casos y que sospechamos una relación con la exposición laboral. Por lo tanto, tendríamos que empezar a plantearnos si es factible un estudio, ya por tanto etiológico, buscando causas, si se puede plantear una hipótesis y además es factible realizarlo, y en el caso de que eso
sea así, pues el proceder a desarrollar. Normalmente estas etapas 3 y etapas 4 van a requerir de la participación, más allá de un servicio de prevención, pues de los consejerías, departamentos o expertos que pueda haber sobre el tema. En la guía se presentan protocolos y guías para la investigación. Hay toda una página de diferentes guías para estudiar esto. Información inicial básica que hay que recoger. Criterios para juzgar o decidir si continuar o no continuar con la investigación. Formas de evaluar el agrupamiento y recomendaciones sobre el plan de comunicación. Dentro de las actividades de vigilancia epidemiológica, los sistemas de centinela, es decir, señalización de casos o sucesos para desencadenar respuesta, puede ser también otra actividad importante en los servicios de prevención. La respuesta puede ser de tipo informativa, bien que requieren más estudio o puestas en marcha de acciones. Los criterios de señalización normalmente que se suelen utilizar suelen ser de tipo individual, por ejemplo, la gravedad de los casos, o de tipo estadístico, como pueden ser aquellos cuando se superan determinadas de valores umbral. Algo muy conocido, por ejemplo, dentro del ámbito de la higiene industrial y en el que se basa pues, toda esta metodología. O gráficos de control estadístico. ¿Me meneo dentro de un camino seguro o me estoy saliendo del camino, por ejemplo, de los accidentes de trabajo, ¿no? Esto está también muy desarrollado en accidentalidad de trabajo. O puedo utilizar agrupamientos de casos. Y lo que es importante en un sistema centinela es el procedimiento de actuación que esté descrito. Y para terminar, yo he dejado esta última diapositiva. Creo que la vigilancia colectiva, la vigilancia epidemiológica en el trabajo que desarrollan los servicios de prevención fundamentalmente está enfocada a dar respuestas a la planificación preventiva y a la evaluación. Por lo tanto, cuando hablamos de planificación de una manera muy esquemática, siempre tenemos una situación actual que puede ser mejorable o puede ser muy problemática, va a requerir unas acciones preventivas que hay que poner en marcha y una situación a futuro tras estas acciones. La vigilancia colectiva es una herramienta que tiene que aportar información para el diagnóstico de la situación actual. Y aquí nos estamos refiriendo a la evaluación de riesgos. Tiene que empezar a utilizarse vigilancia colectiva para realizar evaluaciones de riesgo en vuestras empresas. No podemos dejar de utilizar y de generar nuestros propios indicadores para incorporarlos en las evaluaciones de riesgos. Esta es una de las primeras aplicaciones prácticas de la vigilancia epidemiológica. Por lo tanto, cuando hablamos de evaluación de riesgo, el riesgo no es más que una fórmula que incorpora determinados factores, entre ellos, por ejemplo, la frecuencia de los sucesos, y eso los tenemos que medir con los datos nuestros, propios. Tenemos que empezar a generar nuestros propios datos y a incorporarlos en las evaluaciones de riesgo, no a hacerlas de esa forma como se están haciendo. Entonces, esto hay que incorporarlo. Mejorarán las evaluaciones de riesgo. La vigilancia colectiva nos va a ayudar a la priorización. Nos va a decir qué acciones son preferibles o prioritarias. Y, fundamentalmente, la vigilancia colectiva, los indicadores y las medidas epidemiológicas de vigilancia que utilicemos en vigilancia colectiva nos deben servir para evaluar las intervenciones preventivas que estemos haciendo. Y esas intervenciones preventivas pueden ser bien de tipo de prevención primaria, que fundamentalmente van a ser en la organización laboral, en la formación de los trabajadores, o bien soluciones técnicas implantadas, pero también para la prevención secundaria, es decir, las diferentes pruebas médicas que se incorporan dentro de la vigilancia de la salud de los trabajadores, habrá también que evaluarlas para saber si son efectivas, si son eficientes. Esto también forma parte de la vigilancia colectiva. En este sentido, algunos de los protocolos últimos que se han ido publicando ya incorporan indicadores de vigilancia colectiva para ir desarrollándolo. Hay indicadores en varios de estos protocolos, hay que decir que no son todos homogéneos en los indicadores propuestos, pero recogen indicadores de diagnóstico y seguimiento de los problemas de salud, también indicadores de evaluación de efectividad y eficiencia, y en algunos de los casos ya entran a recomendaciones de estudios que estarían más allá, digamos, del trabajo que puede desarrollar un servicio de prevención. Pero es muy importante que se empiecen a desarrollar por parte de vosotros, los servicios de prevención, entornos colaborativos para la vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque lo va a requerir.
Porque es necesario que los servicios de prevención salgáis cada uno de vuestro propio servicio y compartáis información, compartáis datos para poder evaluar situaciones y problemas de salud que pueden ser comunes. Porque esto proporcionará muchísimo más rigor y, por supuesto, muchísima más potencia a la vigilancia epidemiológica. Vale, muchas gracias.